Hola, muy buenas noches. Estamos en su podcast subversivo, en el podcast número 2. Voy a presentar a mi invitada que se llama Gabriela Ramos. Gabriela Ramos tiene una historia, un contexto de vida admirable. Por ahí en la historia vamos a ir viendo un poquito acerca de su historia, de sus gustos, de lo que nos quiere compartir. Y lo que detrás de cámaras platicábamos es que la misión de este podcast es poder inspirar y poder lograr que desarrollemos una resiliencia todos. Hay gente que son héroes pero que no tienen estos foros, y quisiera poder descubrir aquellos héroes, aquellas personas que pueden ser ustedes, pueden ser familiares. Fue Ana Frank, fue Nelson Mandela, Malala Yousaf, muchos héroes que existen y que tienen algo que compartir, y voy a descubrirlos. Y bueno, aquí encantado, Gabriela, encantado que hayas venido con todos los compromisos que tienes. Cuando te conocí, te lo digo genuinamente, fue una conversación muy profunda, muy difícil de encontrar. Hay cosas que siempre he dicho, que el dinero te puede comprar un iPhone, pero nunca te va a comprar el tiempo con una persona y que más que ya no está. O sea, hay cosas que el dinero compra y hay cosas que el dinero no compra. Y una buena conversación debería ser fundamental en todas las conversaciones con las personas. Y bueno, me gustaría escuchar un poco de ti, de tu profesión, de tu historia. Okay. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Retomo de ese día que platicábamos y que es cierto, no podemos deberíamos, pero no siempre tenemos esa conexión o esas conversaciones interesantes o profundas. Agradezco tu espacio y bueno, mi nombre es Gabriela Ramos, soy de aquí de Monterrey, soy la quinta hija de un matrimonio, soy la más chica. Bueno, mi historia de vida son muchas, son muchas. Aquí estamos para una de ellas. Soy una mujer tenaz. He descubierto que soy una mujer fuerte, que no lo sabía. Y bueno, pues espero que mi historia o mis acontecimientos y el cómo los he abordado pueda ayudar a más gente en las situaciones que a lo mejor estamos, que creemos que las demás personas no viven. Necesitas a veces estar en un hospital para saber cómo es la situación del familiar, del que está ahí, del que está a cargo cuidándote, del que está enfermo, de los foráneos. Muchos tipos de historias. A veces necesitas pasar por la carencia económica para aprender a valorar las cosas, creo yo. Y ahorita dijiste una cosa bien importante que lo hice mi lema y lo pongo en donde doy mis clases. Siempre ponía una palabra, una frase que alentara al equipo, al grupo, y es: el mejor regalo que le puedes dar a una persona es tu tiempo. Creo que eso no tiene un valor económico, pero tiene un valor moral, emocional, psicológico, y que tú no sabes qué semilla vas a poder sembrar, aunque sea algo tan espontáneo. Algo siempre queda. He aprendido que algo siempre queda, siempre nos deja. Y otra cosa, que aprendemos de todas las personas, de todo ser vivo aprendes. Personas o la naturaleza te lo va diciendo. Mencionaste algo
que inclusive está en dicho, que dicen que no conoces a la familia o a los amigos si no es en un hospital, en una cárcel y no recuerdo la tercera, En pero una enfermedad, en un hospital, claro, en una cárcel. y te das cuenta de muchas cosas, pero ahorita que mencionas ese contexto que podemos saber en caso de que nos gusta, lo vayas compartiendo, es tu profesión. Me gustaría saber a qué te dedicas actualmente. Ok, actualmente soy instructora, Okay. instructora de ritmos latinos. Doy diferentes tipos de disciplinas del área del fitness, pero yo inicié trabajando con niños en las escuelas, Okay. en el kinder, escuelas. Me contrataban para asambleas, para tablas gimnásticas, para pastorelas. Entonces, yo me inicié trabajando con niños. Okay. ¿Sí? Entonces, los tenía por un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo cuál era el proyecto. Y fue algo que me fue encantando. Es una cosa que me llena. Como que al paso del tiempo fui descubriendo mi propósito de vida. Okay. Y me dedico a trabajar con mujeres, con amas de casa, con trabajadoras, con esas hijas, con esas madres, con abuelas. En general, trabajo con mujeres. O sea, está muy inserida en la parte de lo que vive el México contemporáneo, de la pues del machismo, de la violencia familiar o hacia la mujer. Es muy curioso porque México es un país 100%, casi 100% machista, inclusive en su mismo lenguaje. Claro. Siempre nos referimos primero a ellos, y algo que compaginaba con una amiga o que he aprendido de las mujeres es que hasta que no puedes entenderlas, porque hasta que no vives lo que ellas viven. O sea, hay muchas situaciones. En el caso que te tocó trabajar a ti, y por lo que he visto son diferentes edades. O sea, desde niños, me imagino que adolescentes, ahorita lo de los ritmos latinos. ¿Qué es lo que tú has visto, o cuál es tu lectura hacia esta parte de ese México que nadie quiere a veces ni platicar de eso? ¿Sabes? He ido descubriendo que yo veo todos los matices de las mujeres. Okay. De las mujeres. He tenido, pues desde cuando era maestra de baile en niño, hombres y mujeres, pero en el contexto de los niños tienen ciertos matices, y también ahí ves la violencia, también ahí ves la diferencia de género cuando son marcados por los mismos familiares. Ahorita actualmente que trabajo con puras mujeres, tengo adolescentes, he tenido alumnas adolescentes, madres jóvenes, pero también he tenido de la tercera edad. Okay. ¿Sí? Esas mujeres ya con experiencia, con toda una sabiduría, con los niños, con su inocencia. Entonces, con esa mujer que está descubriéndose, o que en mi caso yo como maestra y como coach trato de que ellas vean lo mejor que tienen, porque desafortunadamente socialmente vienes etiquetada, seas hombre o seas mujer, los dos tienen etiquetas, pero hablando de la mujer, somos etiquetadas de muchas maneras que socialmente te impone comportamientos, y esos comportamientos te imponen que tienes que tener cierta tolerancia o mucha tolerancia a algo que no se debería de tener tolerancia. Y lo que nos falta mucho es que nos inculquen el amor propio.
yo he descubierto que no te inculcan el amor propio. Siempre te dicen, hablando en cuestión de fe, es ama a tu prójimo, pero se nos olvida el pedacito como a ti mismo y no nos enseña a amarnos a uno mismo. Y hay una controversia porque te dicen, es que tú te debes de respetar. No puedes, yo creo que no puedes entender la palabra de respetarte a ti mismo si no, primero no te amaste a ti mismo. Entonces yo he ido descubriendo esa parte fundamental que tiene que tener el ser humano en general, pero la mujer con más razón. ¿Por qué? Porque en mi trabajo, que no lo veo como trabajo, amo lo que hago. De hecho, en mi celular, en mi alarma, pongo amo mi trabajo. Me encuentro con historias, con mujeres, con una fortaleza, con mujeres quebradas, con mujeres resentidas, con mujeres que a pesar de su historia difícil, siempre tienen una sonrisa. Me he topado con todo tipo de carácter y Dios me ha ayudado a mí a tener esa visión, ¿sabes? Esa visión que con el paso del tiempo fui descubriendo. Otra cosa importante que yo fui descubriendo y que después de ahí yo me agarré a tener esa visión, ¿sabes? Es que es tan bello trabajar con mujeres y es muy difícil trabajar con mujeres porque somos complicadas. Okay. Somos complicadas, pero también tiene esa parte de descubrirte. Yo he adoptado para mí, en mí, desde lo familiar, detrás de un carácter difícil hay una historia difícil y me he topado con caracteres difíciles que me han retado a mí misma a superarme, a tener una visión de mí misma. Me he topado con gente que me ha hecho ver mi suerte, ¿sí? Muchas mujeres que también hay esa maldad porque está algo quebrado, y hay veces que es difícil para mí, pero pido yo siempre a Dios que me dé esa sabiduría para ver lo mejor de las personas. Y en ese contexto a mí sí me ha costado un poquito como que desprenderme de esa parte porque a veces justifico. Okay. Y eso me ha costado y la experiencia ha sido dolorosa, pero no deja de ser extraordinaria porque al final de cuentas yo digo, algo tengo que aprender. Okay. Y me le pregunto a Dios, ¿qué tengo que aprender? Y me he encontrado con mujeres. Tengo una experiencia de cuando daba yo clases a los niños y era una alumna de sexto. Se llama como yo, Gabriela. Y la tengo muy presente porque yo iba, siempre iba con una muy buena actitud y ella me retaba. Y yo le decía, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer esto, con brazos cruzados, en mirada desafiante, y no lo hacía. Y yo lo observaba, y al momento que lo observaba, veía detrás violencia. No sé, algo siempre hubo no sé si sea un don, si sea parte de mi naturaleza, no lo sé. Pero la observaba y yo veía tristeza, decepción, soledad, violencia. Entonces, en un momento dado me vi reflejada
pero así fue un flechazo. Me vi reflejada y se me hizo un nudo en la garganta y yo dije, Dios mío, ayúdame, ¿qué hacer? Que sean tus palabras y no las mías. Yo lo único que pensé es ayudar, rescatar. Entonces los demás alumnos, bueno, ya me hacían caso, unos sí y otros no, pero ella estaba en su postura y me retaba con su mirada, con sus movimientos corporales, con todo. Y le volví a insistir, pero le daba su espacio. Pero ándale, Gabitos, le hablaba con cariño. Ándale, Gabitos, no, tú puedes. Y cuando ella vio, porque yo estoy segurísima que ella vio que le hablé con ese cariño, con ese amor, no le hablé como una maestra más. Haz caso, haz esto, amenazante. Porque no era mi objetivo. O sea, yo lo primero que pensé, dije, no voy a hacer lo mismo que yo pasé. Okay. Entonces, le hablé con ese cariño y tenía que tener paciencia. Entonces, ya empiezo a hacer las cosas. Y la veo, pero no me enfoco en ella. Sí la tengo aquí, sí la observo, pero no me enfoco en ella. Entonces, vuelvo otra vez, ¿cómo está? Ándale, muy bien, que esto, que lo otro. Después ella se sintió como que sí me observa, pero no está detrás de mí. No sé, una experiencia rara. Al final de cuentas, la logré que ella se acercara a mí y me dice, ya me salió, o ya no puede ser. ¿Cómo lo hice, maestra? Excelente. Y yo le dije, excelente. Lo recuerdo y sí me da nostalgia. Es que es inspirador. O sea, al final del día no podemos. Decía Víctor Frank cuando le preguntaban acerca de qué había en los campos de concentración, y él decía, yo no puedo salir de ese mundo que yo viví a explicarte, y tú no puedes entrar a entender, aunque estemos aquí. Ahorita que me platica, ya no alcancé a apuntar, pero se me quedó muy grabado la parte, inicio de la parte en que me inspiró más, que detrás de una persona difícil hay un contexto difícil, probablemente con otras palabras, y hay una historia difícil, y esa parte con eso desmenuza lo que diariamente vivimos. Hay algo que me atrapa y me deja con un signo de interrogación del tamaño de la gorra, es que no todos tenemos la capacidad de poder entender. Podemos tener, no sé si lo decía Facundo Cabral, que decía, no hay hombre que sea tan viejo para poder ser tan sabio, pero al paso de los años no es lo mismo como pensamos ahorita, ni son los mismos oídos con los que oímos, son los oídos de la experiencia, pero detrás de la experiencia podemos sentarnos 200 años y no las vamos a encontrar. Hay contextos que, aparte de ser difícil, los hacemos alquimia. ¿A qué quiero llegar? Pues a lo mejor a mí me mordió un perro, entonces yo odio a los perros, o a lo mejor, pero a lo mejor yo los empiezo a rescatar, pero ese cristal, desde donde yo lo veo, funciona diferente. ¿Cuál cree que fue su alquimia? ¿Cuál cree que fue el parteaguas en donde Gabriela Ramos pudo haber desarrollado esta escucha activa, esta empatía, bueno, usted mismo lo dice, o sea, de repente con ese tipo de circunstancias y de contextos terminas liándote mucho, o sea, hasta que por mis situaciones, por las de ella. Pero en pregunta directa, ¿qué cree que fue usted en su vida lo cual le dio esa
pues esa paz o esa forma de amar no romantizada, no romántica, hablando románticamente, hacia una persona que, si usted se puede fragmentar en parte de su historia que ahorita nos comentó. Bueno, yo creo que desde niña me había preguntado muchas cosas. Soy hija de un alcohólico. Cuando el alcoholismo entra a tu casa, es como un cáncer que afecta a todo el mundo. Entonces, cuando vives situaciones deprimentes, ves situaciones con tus padres no agradables, he descubierto que no hay puntos medios. O eres lo contrario a lo que viste, Okay. o sigues el mismo patrón. La psicología nos marca a lo que yo he estado, propiamente en terapia, nos marca que no hay puntos medios. Entonces, yo soy sobreviviente de violencia desde muy niña, pero a lo mejor mi cambio, yo lo que veía, yo recuerdo que estaba muy niña y que yo me preguntaba por qué mi papá era así, por qué tomaba tanto, por qué me decía las cosas que me decía que amaba mucho a su madre, pero que él estaba muy triste con ella. Situaciones, y al final de cuentas, textos familiares. Entonces yo veía ese sufrimiento y yo sufría. Y lo tengo bien en mente, bien en mente. Tendría como 10 años. Y yo decía, esto que me está pasando es una caja de herramientas. Mi papá era mecánico y yo crecí viendo cajas de herramientas. Y yo lo que me imaginé fue, esto me pasa y lo pongo en mi caja de herramientas. Esto y lo pongo en mi caja de herramientas. Y a lo mejor el sufrimiento me hizo ver esa parte, esa compasión que yo pedía para mí. Wow. Porque yo fui una niña que sufrí mucho bullying. No recuerdo cómo se llama la película que hasta hace algunos años había salido con referente al bullying. Y yo decía, esa película me queda corta. Entonces, cuando tú sufres mucho, como que tienes esa compasión que hubiesen querido que tuvieran hacia ti. A lo mejor eso a mí me marcó. Es profundamente hermoso e inspirador porque realmente eso, discúlpeme que hasta lo use como comercial, esa es la parte que creo que no hemos entendido en los seres humanos. No quisiera hablar en general porque hay personas igualmente grandiosas y no terminaría de enumerarlas, pero ahorita y de hecho lo platicamos también hace ratito, en donde hay demasiada ira y te puedes agarrar en cualquier persona y todos van a tener un porqué de la ira. Todos tuvieron algún contexto y esa parte que está mencionando es la que busco despertar en el ser humano. O sea, no me acuerdo qué persona estaba muy enojada por obviamente contextos muy fuertes de vida, y le digo, es que tú crees que eres el único que sufres. O sea, tú crees que eres el único que la pasó mal. O sea, también hay muchas personas en el mismo contexto fuera que la pasaron mal y tienen esa alquimia donde lo convierten en lo mejor que pueden, su mejor versión. O sea, no necesariamente somos filántropos, quisiéramos, Sí, claro. pero es lo que nos corresponde de entrada, es esa responsabilidad nuestra, emocional, donde, bueno, sufrimos esto y tratas de mejorarlo con los que tienes al alcance de la manera que puedes,
pero la mayoría, no quiero generalizar, que nos vamos por el camino fácil de decir, pues así me trató la vida, así la trato, igual, agarrando una referencia del fragmento y me vino en la mente de Víctor Frank, que lo voy a citar por segunda vez, que dice que cuando liberan los campos de concentración, primero dijo, no sobrevivieron los mejores, sobrevivieron los que tuvieron que traicionar, sobrevivieron los que en esos 5 años del campo de concentración tuvieron que hacer cosas que eran inhumanas, sus familiares, etcétera. No terminé de enumerar las cosas que debieron de haber hecho. Pero, y en uno dice que cuando él iba saliendo, vio una planta, pues tenía el camino, recuerdo que estaba en Polonia, era Auschwitz, y él dice, ve la planta, y camina en un ladito para no pisarla. Y decía el judío que venía atrás de él, ¿qué estás haciendo? Va y pisa la planta adrede, porque él vio que, dice, ¿no viste cómo nos trataron allá? Y tú te estás portando así con una planta. Entonces, esa palabra que el ser humano tiene que despertar, en donde tiene que, hay demasiado odio, hay demasiadas guerras, hay demasiados conflictos bélicos, históricamente, como para seguir echándole más gasolina a esos problemas. Y no entendemos que el perdón es una palabra que te libera, pero no el perdón hacia los demás, el perdón hacia ti. Entonces, y es muy complejo el poder practicarla, porque incluso en un libro hay una historia donde una mujer en Arabia que termina con su novio, un estudiante, su novio de puro coraje agarra ácido y se lo avienta en la cara. Después de las clases le desfigura la cara, y hay una ley que se llama ojo por ojo, así se llama el libro, ojo por ojo, donde decía que pues tú tienes derecho a hacerle lo mismo que te hicieron a ti. Entonces le dieron la oportunidad de hacerle lo mismo a él, pero su familia dijo, no, es que perdónalo. Y ella no lo sentía, el perdón. Lo perdonó, pero no se pudo perdonar a ella que lo había perdonado a él. Entonces, sí existe un cierto tiempo de gestación, y usted mejor que nadie me lo puede decir, un cierto tiempo de cómo poder hacer que esto pueda ser, que germine. Pueda florecer. Correcto. Sí, sí es difícil. Yo creo que hay mucha maldad, y hay mucha maldad consciente. Ok. Yo he visto que hay mucha maldad consciente, y siempre quieres buscar un culpable. Es que eso es lo que te lleva, porque te hacen algo y tú dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y quieres buscar que alguien te la pague, aunque fuese ajeno a lo que a ti te pasó o cómo te trataron, qué sé yo. Y es cuando no haces conciencia, porque un niño no pide ser abusado, un niño no pide ser violentado, golpeado. No quiere que le pasen esas cosas. Mas, sin embargo, yo creo que los padres tenemos mucha responsabilidad en eso, mucha responsabilidad. Y creo en este contexto a veces pesa más en la mamá. Okay. He descubierto, a lo que yo he visto, la mamá cría. Entonces, una vez escuché, es que son hombres machistas, son esto, y las mujeres se quejaban. ¿Quién cría? La mamá cría un hombre y una mujer. El papá sale a buscar el sustento. Entonces, cuando agarras tu responsabilidad hasta cierta edad, por ejemplo, yo en mi caso, ya adolescente, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Okay. A lo mejor de niña no lo ves, y la ira te hace que tú tengas esos impulsos, ¿sí?, de sobrevivir, porque al final de cuentas, si alguien también es muy violento, un niño violento, es que vio en casa, qué tan sometido no es para que él actúe así. O todo se escabulle, o se levanta con el que él cree que poder.
disculpe que le interrumpa, es fíjese, para agarrar la conciencia de la conciencia, para poder tener una pequeña luz de lo que pasa. Y ahorita lo dijo, me vino así como flash, que un niño no pide ser violentado, un niño no pide, etcétera. O sea, no pedimos. Entonces, pero hay algo curioso, y probablemente puede ser hasta un medio sueño mío, guajiro, que ahorita el niño agarra y no les llega estos mensajes. De hecho, este podcast está hecho no para niños, tengo mi regla donde no le llega a los niños, pero me preocupa el punto en que cuando logras poder entender todo esto, donde tú no supiste ni dónde naciste, ni dónde, nada, ya pasaron 17 años. O sea, ya pasaron, ya pasó demasiado tiempo, y salimos al mundo pues a enfrentar esto y a reparar algo que no ocasionamos. Exactamente. Lo que pasa es que, como te decía, buscamos un culpable, pero cuando la vida te va ayudando de que tienes que reparar algo que tú no hiciste, pero por bienestar propio, ¿es justo? No, no es justo. ¿Me lo merecía? No me lo merecía. Pero ya tu responsabilidad como sociedad te corresponde a sanarte, a repararte. Ahora, si tú quieres ser alguien mejor en la vida, tener lo que no tuviste, pero no con ideología económica o ideología, es que a mis hijos les voy a dar esto porque yo no lo tuve. Y es difícil buscar un equilibrio, pero lo tenemos que tener, el equilibrio. Pero la vida te va dando, te va diciendo. Siempre he descubierto que siempre hay señales. Llegué en una etapa de mi vida donde estuve muy fracturada, demasiado fracturada, pero tuve un despertar. Cuando tú estás muy cerca de la muerte, es algo inexplicable, pero tienes ese despertar, que yo volteé a mi historia desde que yo tengo uso de memoria y digo, Dios siempre estuvo conmigo. Yo dije, siempre me estuvo cuidando, a pesar de las cosas que me pasaron, que marcaron mucho en mi vida, pudo haber sido peor. Y a lo mejor para mí fue más sano pensar, o es más sano pensar de que pudo haber sido mejor esto, pudo haber sido peor esto, y eso me hace rescatarme a mí misma y no quedarme en ese hoyo, porque me la pude haber pasado, es que no me lo merecía, es que tú fuiste culpable, es que tú, y así, pero nada iba a solucionar, ni me iba a sanar, ni iba a ser mejor, ni nada, porque yo veía la ira, de hecho de la gente grande también, la gente, y yo decía, ¿por qué etiqueta tanto así? ¿Por qué? Y la gente se queja, a las personas, mujeres maduras, es que ven estos jóvenes cómo son, estos jóvenes cómo son. Sí, porque no te preguntas, ¿qué padres tuvieron estos jóvenes? Porque apuntas con el dedo a estos jóvenes si no ves el otro contexto. Esa es una parte. Otra, como mamá, tú puedes enseñarles y tú les puedes decir, mira qué es. Y otra cosa que me ha costado aprenderlo, porque lo he aprendido a gritos y sombrerazos, es que cada quien va a despertar cuando tenga que despertar. Y discúlpeme, esa me dio en el alma, esa parte donde las palabras no llegan a los oídos, llegan al alma. Debemos despertar para usted cuando nos toque despertar, porque decía Sócrates, el filósofo, que su mamá era partera. Él decía que él se consideraba un partero, pero decía él, los hombres nacen 2 veces, el día que su madre los trae al mundo y el día que despierta.
Sí, puedes despertar a los 29 años, puedes despertar a los 49, a los 19, cada quien tiene su tiempo. Pero o no despertar, y él se consideraba partero del mundo. O sea, él decía, o sea, en sus conversaciones, sus libros, yo los traigo al mundo. Entonces, ahorita agarrando esta reflexión que usted menciona, muchas de las palabras que fue con lo que empezó son semillas, en cuando el alma o lo que cada quien crea, respetando mucho, esté listo, va a despertar o no va a despertar, ¿sí? O sea, es algo muy, muy curioso y algo importante también entender, eso me lo quedó mucho, entender que no todos van a estar en la misma sintonía por mucho tiempo, no todos van a entender y no todos van a poder conectar. Algo que me gusta mucho de lo que acaba de mencionar es que como en jóvenes o en personas, como hemos aprendido y no hemos desaprendido a nomás etiquetar o decir, oye, hizo esto mal, y empiezas a cascadear lo malo y estás tan acostumbrado a solamente ver eso que tú solamente tienes o que uno solamente tiene por falta de algo, y no te das cuenta que también hay cosas increíbles, cosas maravillosas. Eso es importante. Creo que es muy complejo, creo que es muy bonito, pero también creo que es muy doloroso. O sea, creo que también dicen que, por ejemplo, el camino al cielo, hablando metafóricamente más que bíblicamente, o la escalera al cielo es el infierno. O sea, si estuviéramos en el cielo no lo identificaríamos. Tienes que pasar por el infierno para poder entender qué es esto, qué es aquello, qué es salud, qué es dolor, qué es soledad, qué es compañía, qué es tiempo, qué es ya no tener a alguien. Y en lo personal, no me siento orgulloso ni para bien ni para mal, pero yo no he perdido a nadie. Todos los funerales han sido allegados. O sea, yo nunca he tenido esa falta y no significa que está bien o que me hizo más fuerte, ni nada, pero es algo que too late o tarde o temprano va a pasar. O bueno, si no es que digo, la vida da muchas vueltas, puede pasar a mí, no tengo miedo a esos temas, pero sí hay algo muy importante que entender en parte del contexto que hablamos, en que a veces el despertar también puede tener ciertos atajos. No quisiera decirlo así, pero por ejemplo, una de las palabras que me ha inspirado mucho es lo que decía este filósofo alemán, creo que es Heidegger, que decía que deberíamos de pensar la vida al revés. Deberíamos visitar más panteones, deberíamos tener más presente la muerte, porque al momento que tú tengas presente la muerte, vas a tener más presente la vida, y son temas que nadie quiere tocar. Exactamente. Y yo, por ejemplo, más que panteones, es darte la vuelta a un hospital. ¿Por qué? Porque en el panteón fue donde ya concluyó. Y en un hospital ves el proceso. Ves el proceso del apego, del desapego, ves el proceso del sufrimiento. La riqueza no te compra salud. La riqueza te puede comprar comodidad dentro de la misma enfermedad. Pero no sabe. Pero aún así, la gente, como te reitero, soy sobreviviente de violencia, he estado muy apegada a la muerte. Yo perdí a mi papá cuando yo tenía 16 años. Él murió de cirrosis. Me tocó verlo cómo le daban ataques y cómo se desangraba por la cirrosis, vomitaba sangre. Muy chica me tocó ver situaciones muy difíciles, de que una niña es difícil de saber qué está pasando, y más cuando en mi caso no nadie me decía nada, porque antes en años muy atrás, un niño no tenía voz y voto, no tenía palabra, no había una credibilidad, no había eso. Y yo creo que a partir de esa